A continuación, tenemos la participación de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido. Buenos días, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones sindicales, sociales y populares que están aquí presentes en esta importante convocatoria que nos hace nuestra compañera, maestra Inés González Nicolás, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, a nombre de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Queremos extenderle un saludo fraterno que se lo haga llegar a la jefa de gobierno, a la licenciada Clara Brugada, por toda esta importante convocatoria para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en la Ciudad de México. La Ciudad de México no se podía quedar atrás. Fíjense, históricamente, un 22 de septiembre de 1912 se constituyó en la Ciudad de México la Casa del Obrero Mundial. A principios del siglo XX, y fue una de las organizaciones más activas, obreras, para luchar por las conquistas y tener reconocimientos plenos. Gracias a todo ese movimiento en la Ciudad de México y el proceso de la Revolución Mexicana, que prácticamente se alcanza en la Constitución de 1917, el artículo 123 constitucional, que nos da derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. De ahí emana la Ley Federal del Trabajo, donde ahí los trabajadores, las trabajadoras tenemos derecho a organizarnos en sindicatos, los sindicatos en federaciones, las federaciones en confederaciones. Por eso la relevancia de la actividad aquí en la Ciudad de México. Han pasado muchos años. Había un Plan Nacional de Desarrollo. Se alcanzó en nuestro país la expropiación petrolera con el general Cárdenas. Se alcanzó en nuestro país la nacionalización de la industria eléctrica con Adolfo López Mateos. Se generó en nuestra Constitución que los recursos naturales son exclusivamente para nuestra nación y desarrollar un país con empleo, con mejores condiciones de vida. Lo dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto. Llegaron los neoliberales y empezaron a voltear hacia el norte, a entregarse a los brazos de los gobiernos de Estados Unidos y empezaron a desmantelar toda nuestra Constitución, producto de un movimiento armado de la Revolución Mexicana, y empezaron a firmar tratados comerciales para privatizar más de 1000 empresas que eran del Estado. ¿Quién inició? Miguel de la Madrid, pero le siguió Salinas de Gortari, donde entregaron a grandes oligarcas los recursos naturales, los ferrocarriles, que hoy sale a hablar Ernesto Zedillo. ¿Qué calidad moral tiene Ernesto Zedillo si fue el que privatizó los ferrocarriles en nuestro país? Fue el que en 1999 quiso privatizar la industria eléctrica en México. Y hubo un gran movimiento de trabajadores encabezados por el SME, pero con muchas organizaciones sindicales, y se frenó la privatización. ¿Qué calidad moral tiene Salinas de Gortari, que entregó las minas, las telecomunicaciones, los bancos, los puertos, los aeropuertos, y se fueron a ese modelo económico capitalista impuesto desde el Fondo Monetario Internacional, para que en lugar de que esos oligarcas paguen impuestos a la hacienda pública, empezaron a contraer deuda pública? Y hoy es lamentable, fíjense, primer trimestre de este año hay que pagar 300,000 millones de pesos, o ya más bien ya se pagaron el primer trimestre del año, 300,000 millones de pesos de puros intereses de la deuda pública.
¿Quién nos endeudó, compañeros? Esos gobiernos neoliberales, y lo dijo César Cravioto hace un momento. El espurio de Felipe Calderón, el 11 de octubre del 2009, tomó por asalto armado y militar más de 400 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro, una empresa que nació en la Ciudad de México para electrificar toda la Ciudad de México y la zona metropolitana. ¿Cuál era el objetivo del espurio de Calderón? Privatizar la industria eléctrica, acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y uno de los mejores contratos colectivos de trabajo. Pero no pudo, porque gracias a 16,599 trabajadores, a organizaciones sindicales, a movimientos populares, aguantamos la lucha de resistencia y hoy gracias a las trabajadoras y trabajadores es que estamos generando nuevamente energía renovable y que gracias a la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la primer ciudad del mundo que todo el alumbrado público se alimenta desde las hidroeléctricas recuperadas con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso no podíamos faltar, maestra secretaria del Trabajo, a este evento tan importante. Y estamos listos para las utopías. ¿Qué necesitamos los trabajadores? Capacitación. Y estamos de acuerdo con el Instituto de Capacitación de que podamos avanzar. Hemos hecho esfuerzos importantes también desde el sindicato. ¿Qué necesitamos los trabajadores? Empleo estables y bien remunerados. ¿Qué necesitamos las y los trabajadores? Seguridad social. ¿Qué necesitamos? Educación, arte, cultura, deporte, porque van a continuar los acechos y todo esto, el hostigamiento que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no va a cejar. Pero como dice nuestro himno nacional, mexicanos al grito de guerra. Este país lo han construido las y los trabajadores. Por eso celebramos el Día Internacional del Trabajo. Que vivan las y los trabajadores de la República Mexicana, compañeros. ¡Que vivan las utopías de la Ciudad de México! Muchas gracias.